¿Sí sabían que habían bajas? Bueno, no sé si esta semana o la anterior, pero hubo posibilidad de que dieran de baja hasta 2 materias. No sé si de aquí quién me abandonó. Ah, sí, hoy termina. Bueno. Ya veremos entonces. Y bueno, vamos a comenzar hoy la sesión retomando el ejercicio que hicimos con mucha calma y por eso no terminamos. Nos faltaba un paso muy pequeñito que es encontrar cuando la derivada, sí, encontrando cuando la primera derivada del ingreso marginal que ya habíamos encontrado es igual a 0. No, perdón, mayor que 0 para valores crecientes de la función y cuando es menor que 0 para encontrar los puntos del dominio para los cuales la función es decreciente. Entonces, eso es lo que vamos a retomar. Y pues yo creo que ya empezamos, no sé, los demás, yo creo que ya me abandonaron. Entonces, vamos a comenzar. Déjenme poner la presentación. Ok, ahorita lo vemos, Grecia, que es lo que está generando ahí alguna confusión. Déjenme agarrar. En realidad lo que tenemos que hacer, bueno, no en realidad, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer al encontrar los intervalos para los cuales la función crece y decrece, son inecuaciones. Es una inecuación que se resuelve más o menos igual que las ecuaciones, pero tenemos que ver intervalos, conjuntos, condiciones simultáneas, pero ahorita vamos a ver otros ejemplos de eso justo con el problema el ejercicio, para no llamarlo problema, que estábamos viendo. Les voy a compartir entonces la pantalla con todos, con la diapositiva previa, en la que se veían todos lo que habíamos escrito. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Nada más recordando el ejercicio y hasta dónde nos quedamos la sesión pasada. Habíamos empezado a ver el análisis marginal como aplicaciones para la teoría marginalista de la derivada, ¿no? Estamos aplicando la derivada de primer orden, la primera derivada y derivadas de orden superior, que es a partir de la segunda derivada, para hacer análisis marginal. En este ejercicio específico teníamos ahora una función de demanda para convertir, dada esa función de demanda, o encontrar, dada la función de demanda, nuestra función de ingreso. Entonces, habíamos visto que el ingreso es igual a la cantidad demandada por el precio, y entonces, si ya tenemos P, multiplicamos por X, ¿no? Y entonces tenemos P por X, que es nuestra
función de ingreso, ¿no? Entonces, con esa función de ingreso, lo que nos están pidiendo es identificar cuándo, es decir, los intervalos, los valores del dominio para los cuales el ingreso marginal, tenemos que encontrar primero el ingreso marginal, es creciente y decreciente. Una función es creciente si su primera derivada es positiva y es decreciente cuando su primera derivada es negativa. Entonces, ¿cuál es la que tenemos que derivar? La del ingreso marginal, porque es la del ingreso marginal la que se está analizando. Entonces, si nosotros queremos saber cómo se comporta una función, esa función la tenemos que derivar, ¿no? Entonces, estamos preguntándonos cómo se comporta el ingreso marginal, pues entonces el ingreso marginal es la que tenemos que derivar. Para encontrar el ingreso marginal, hay que recordar si no recordar, pues saber, ¿no? Que por intuición, ¿no? Que si tenemos el ingreso total, el ingreso marginal es cuánto crece infinitesimalmente mi ingreso cuando yo aumento en una fracción muy chiquitita la cantidad vendida, ¿no? Horas de trabajo, ¿no? ¿Cuál sería mi ingreso si yo ofrezco y vendo una hora más de mi trabajo, ¿no? Y si se me pagará continuamente y no hay explotación. Pero bueno, eso es otras cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando en el ingreso marginal, recuerden, es cuánto aumenta mi ingreso infinitesimalmente si yo incremento en esa fracción muy chiquitita lo que esté, la variable que esté considerando, y entonces el ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Entonces, lo primero que hicimos fue encontrar la primera derivada de nuestro ingreso total, encontramos a qué equivalía y eso es nuestra función de ingreso marginal. Ya que tenemos la función de ingreso marginal, tenemos que buscar en dónde crece, para lo cual derivamos el ingreso marginal, es decir, estamos en las derivadas de orden superior, en la segunda derivada de nuestro ingreso total, ¿no? Pero bueno, entonces recuerden, ¿qué función estoy analizando? Esa es la que derivo. Aquí nos están pidiendo el analizar el ingreso marginal, por lo cual, ya que tenemos el ingreso marginal, la vamos a derivar y encontramos en dónde crece y en dónde decrece. Entonces, hemos encontrado nuestra ecuación de ingreso marginal, que ya puse aquí en limpio. Y ahora, esa es nuestra derivada. Vean, aquí tiene la prima, ¿no? La derivada de nuestro ingreso marginal. Esta es la que tenemos que, a la cual le tenemos que aplicar las condiciones para ver cuándo el ingreso marginal, la previa antes de derivar, es creciente y cuándo el ingreso marginal es decreciente. Recuerden, cuando analizamos una función y analizamos su comportamiento, esa función es la que estamos derivando. Y analizamos el comportamiento a partir de la derivada. Entonces, la función que estamos analizando es la función de ingreso marginal. Lo que hemos encontrado entonces es la primera derivada del ingreso marginal. Entonces, sobre la primera derivada del ingreso marginal, establecemos las condiciones. ¿Cuándo es creciente? Cuando la primera derivada es mayor que 0. ¿Hasta aquí alguna duda? Si hay alguna duda, Grecia, sin problemas, me detienes. Gracias, profe. Sí, ahorita voy bien. Ok, sí, ahorita vamos. Entonces, hasta aquí tenemos ya la condición. La condición es que esa derivada del ingreso marginal sea positiva. ¿Qué significa que un producto pueda ser positivo? Aquí empieza lo interesante. A poner atención. Si un
producto es positivo por la regla o ley de los signos que ustedes conocen desde la primaria. Saben que o los dos son positivos o los dos son negativos, ¿no? Les ponían en la primaria una tablita y entonces le ponían menos, más, menos y más, ¿no? Y entonces les decían, a ver, en el resultado lo vamos a poner adentro, ¿no? En la ley de los signos, ¿se acuerdan? Entonces decían, menos por menos, ¿cuánto da? Más. Ajá. Menos por más. Menos. Menos. Ajá. Más por menos. Menos. Y más por más. 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 Entonces, si queremos que sea más, es decir, positiva, lo que tenemos que buscar, pues son estas dos opciones, ¿no? Es decir, el primer factor puede ser negativo y forzosamente el siguiente factor debe ser negativo. Esa es una opción. Y la otra opción que está para llegar a este es que la primera sea positiva y la segunda sea también positiva. Vamos a empezar a examinar eso. Gracias, Miguel. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los signos, ¿no? O el tipo de función que tenemos de nuestro primer factor? Este factor es E. E es un número positivo elevado a cualquier número. Un número positivo elevado a cualquier potencia, sea par o impar, siempre es positiva. E es un número positivo elevado a una potencia, en la que sea, es positivo siempre. Entonces, bases, si tenemos a la n, si la base es positiva, a la n, independientemente de si n es negativa, lo que sea, siempre va a ser positiva. A la 0, recuerden que siempre es 1, y A es positiva. ¿Cómo es el primer factor siempre, siempre, siempre? ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Siempre va a ser positivo. Entonces, esta opción de aquí se elimina. Esa no puede ser porque el primer factor nunca va a ser negativo. Entonces, no podemos forzar a que el segundo sea negativo también. Ese es el primer caso. Pero como no sucede nunca que el primer factor sea negativo, pues ya ni le movemos porque solo teníamos las dos opciones en nuestra tablita esa de la ley de los signos. Entonces, lo único que vamos a buscar, a forzar, es identificar cuándo este segundo factor también es positivo. Entonces, escribimos caso 1, que es este imposible, ¿no? El caso 1 es que e a la menos x sobre 20 sea negativo y 5 sobre 40x menos 5 sea negativo. Este nunca ocurre, es vacío.
en los reales. Pertenece al vacío. Ay, ya les spoileé. Ajá, pertenece al vacío. Y unión con lo que sea, pues ya el vacío, intersección, lo que sea, es vacío. Ajá. Entonces, en el caso 1, no nos sirve. Caso 2. ¿Ahí quedó todo claro? ¿Por qué el caso 1 no sirve? Independientemente de esto, ya mejor para qué seguirle. Ahí. Active los subtítulos. Ahora sí. Bien. Entonces, ay, ¿qué está pasando? Entonces, independientemente del resultado que salga acá, pues ya es vacío intersectado con lo que sea, y entonces es vacío. Ahora, el caso 2. Ay, ¿por qué pinta tan feo? Caso 2. En el caso 2 tenemos que e a la menos x sobre 20 sea positivo y además, forzosamente por la regla de los signos, el otro factor sea positivo. ¿Por qué? Porque positivo por positivo me da positivo y es lo que quiero obligar, ¿no? Quiero saber en qué tiene que cumplir X en el conjunto del dominio para que la primera derivada del ingreso marginal sea positiva. Es decir, estamos analizando cuándo el ingreso marginal es creciente. Entonces, esto siempre es positivo. Siempre es positivo para cualquier X. Entonces, aquí tenemos todo el universo que son nuestros números reales. Y este conjunto, todo de los números reales, lo vamos a intersectar con el conjunto que salga de acá. Entonces, por ahora, vamos a dejarlo expresado. Bueno, este era un I lógico antes de hablar de conjuntos. Y entonces vamos a ver cuándo 5 sobre 40x menos 5 es mayor que 0. Y aquí está la inecuación que hay que resolver. Entonces tenemos 5 sobre 40x mayor que 5. Estamos sumando a toda la inecuación 5. 5 de un lado y 5 del otro. Ajá. Después vamos a multiplicar toda nuestra inecuación pues por el inverso multiplicativo de 5 sobre 40. Es decir, vamos a pasar esto que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, pero esto cuando pasa dividiendo pasa como 40 entre 5. ¿Sí están de acuerdo? Estamos multiplicando todo por 40 sobre 5. Ok. Que es pasar, lo mismo que pasar porque esto se cancela y entonces vamos a tener X mayor a 5 entre 5 es 1, mayor a 40. Esto ahora sí en conjuntos, ¿qué nos está diciendo? Que por un lado, X puede ser los números reales, pero además, voy a decir, y además tiene que cumplir, además de ser los reales, además tiene que cumplir con que esté en este conjunto. Si es mayor que 40, mayor estricto que 40, vamos a tener un intervalo de las X que va desde 40 hasta infinito. ¿Cuál es la intersección de todo ese conjunto? Si tenemos aquí el número de los reales, donde está X, nuestro dominio. Supongamos que aquí está 40. El primer intervalo
son todos los reales. Este son todos los reales. Entonces es toda esta. ¿Ah? Y la segunda sección, que es esta nada más, es a partir de 40 hasta el infinito en los reales. ¿Cuál es la intersección? Nos preguntamos, es en donde ambos coinciden. Y donde ambos coinciden es a partir de 40. Todo esto. Ajá. Y entonces vamos a tener que la intersección es igual a el conjunto desde 40 hasta el infinito. Entonces, respondiendo a la pregunta de ¿en dónde encuentre cuando el ingreso marginal es creciente? Es creciente, es decir, la primera derivada del ingreso marginal es mayor que 0, si X está entre 40 hasta el infinito. La función de nuestro ingreso marginal, que es la que estamos analizando, es creciente. Después la vamos a graficar, pero eso significa que nuestro ingreso, función de ingreso marginal, a partir de 40, algo pasa que crece. Después de 40, no sabemos qué pasa todavía, ¿no? Antes de 40, perdón. Antes de 40. Pero por ahora, después de 40, crece. A partir de 40 ya está más infinito. Esta parte de la barra es esta de acá, que es nuestro dominio. Entonces, para encontrar los intervalos, solo nos fijamos ahorita en el dominio, la primera recta de los reales. ¿Hasta aquí no hay dudas? No por el momento, profe. Ok. Vamos ahora, voy a borrar todo. A encontrar cuándo la función marginal del ingreso marginal es decreciente. ¿Y cuándo es decreciente? Cuando, dada nuestra tablita de la regla de los signos, tenemos dos casos. Caso 1, en el que el primer factor sea positivo y el segundo sea negativo, porque más por menos es menos. Entonces, ya se cumpliría que la primera derivada del ingreso marginal es negativa. Entonces, ese es el caso 1, en el que e a la menos x sobre 20 es, ¿qué quedamos? Positiva, o vamos a ver la negativa. Ay, ¿por qué se pone esto? Otra vez. Estamos en el caso 1. Se ve muy feo. Espérenme un poquito. A ver si ahora se compone. Entonces, estamos ahora en el caso 1 para las negativas, ¿no? Es decir, cuando el ingreso marginal decrece. El caso 1 quedamos que era cuando el primer factor a la menos x sobre 20 es negativo y además, para que se cumpla con que el producto es negativo, y además se tiene que cumplir que 5 sobre 40x menos 5 tiene que ser positivo, ¿no? Porque negativo por positivo da negativo. Ley de los signos. Pero ya sabemos que esto nunca ocurre. Entonces, este caso 1, pues ya ni qué hacerle porque queda descartado.
Caso 2. Pero si no quedara descartado, hay que hacerlo todo, ¿de acuerdo? Por eso es importante y quizá un poquito confuso en el caso de Grecia o los demás, cuando están buscando intervalos donde la función crece y donde la función decrece, hay que hacer casos, ¿no? Casos en donde se tiene que cumplir una condición dadas ciertas características y donde se tiene que cumplir la misma condición dadas otras características. En este caso que tenemos negativa, hay dos posibilidades, pero la primera posibilidad por la naturaleza de esta E, ¿no? Se descarta. En el caso 2, pues ya no se descarta porque sabemos que cualquier número base positivo a cualquier potencia es siempre positiva. Entonces, esto es lo que cumple esta exponencial. Y de hecho, si ustedes grafican las exponenciales, siempre son positivas. Y queremos que para que sea negativo, el primer caso es que si el primer producto es positivo, el segundo, ¿cómo tiene que ser? Forzosamente. Positivo también. Negativo. Así. Negativo porque positivo por negativo, negativo, que es lo que queremos. Entonces, esas son las dos condiciones que establecemos. ¿Cuándo es positivo? Para cualquier X, porque cualquier número positivo elevado a la cualquier potencia es siempre positivo. Ese es Entonces, estos son todos los números reales. Además, lo vamos a intersectar con la otra condición, que tendremos 5 sobre 40x menor que 5 y entonces x menor que 40, ¿no? Hicimos lo mismo que en cualquier otra inecuación. Y entonces la intersección de x en todos los reales, intersección x menores a 40, es decir, el intervalo desde menos infinito hasta 40, la intersección es igual al intervalo desde menos infinito hasta 40. Entonces, ¿qué sabemos? Si esta fuera nuestra función y o f de x o nuestra función de ingreso marginal, que ahorita lo vamos a graficar con ayuda de GeoGebra, el ingreso marginal nos dice que aquí está 40, en 40 crece y antes de 40 decrece. Esta es nuestra función de ingreso marginal. Recuerden. Entonces, por favor, Edgar, si nos ayudas, colocando todo esto en GeoGebra y para ver el comportamiento del ingreso marginal. Entonces, no sé si haya dudas, ya tenemos la respuesta. La respuesta es que el ingreso marginal es creciente cuando X es mayor que 40 y el ingreso marginal decrece cuando X es menor que 40. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, muchas gracias. Okay. Vamos a seguir haciendo ejercicios, pero esta salió así. A ver, déjenme ver si hay permisos de compartir la pantalla. Ahora sí. Gracias. A ver, entonces, la función de ingreso
La función de ingreso, déjenme verlo en las notas. La función de ingreso era 50x por e a la menos x sobre 20. Ahí me faltaría una x nada más. Esa sería nuestra función de ingreso. No cambia mucho. La función de ingreso marginal está compuesta de dos factores. Uno es menos 5 medios de x por e a la menos x sobre 20, que es la h. Ajá, menos 5 medios de x por x. Ahí falta una x en el primer factor. X. Ajá, e a la menos x a la e a la menos x sobre 20 más 50 por e a la menos x sobre 20. Ajá, eso es. Entonces, si ponemos una recta en 40, nos vamos a basar en la h, en la función h, que esa función h es nuestra función de ingreso marginal. Esa moradita que se ve por ahí. La verde, que sube y después decrece, es nuestra función de ingreso. Esa es una función de ingreso, pero pues ahorita la que estamos analizando es la morada de ingreso marginal. Entonces, si nosotros trazamos una recta en x igual a 40, justo vamos a ver que las pendientes, es decir, la derivada del ingreso marginal, es decir, las pendientes de la moradita, van a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta antes del 40, ¿no? Y después del 40, vean que empieza a crecer, 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 crecer. Entonces, la derivada del ingreso marginal antes de 40 son negativas porque la función de ingreso marginal está decreciendo antes de 40. Y el ingreso marginal después de 40 empieza a crecer. Las pendientes del ingreso marginal son positivas, significa que el ingreso marginal ya empieza a crecer, 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 crecer. ¿Sí? Es lo que hemos encontrado algebraicamente cuando identificamos los intervalos en los cuales la función decrece, la función objetivo, la que estamos analizando, es la de ingreso marginal. ¿Y cuándo decrece? Entonces, este ingreso marginal, de hecho, es la derivada de nuestro ingreso, ¿no? Pero la que estamos analizando es el ingreso marginal. Ahorita vamos a hacer más ejemplos donde la función que analizamos es la función total, pero en el análisis marginal, en la que nos basamos es en las funciones marginales, que son las primeras derivadas, y para analizarlas, las derivamos, es decir, encontramos las derivadas de segundo orden de nuestra función principal. Más o menos queda claro. Algo que no me entiendan, que les hable en chino cuando digo ingreso marginal, derivada de ingreso marginal. No, maestra. ¿No? Ok, entonces sí estamos hablando en el mismo idioma. Espero que sí. Bueno, gracias. Gracias, Edgar. Entonces, vamos ahora a continuar con otro ejemplo de economía, ¿no? Con lo que estamos pues analizando, ¿no? Imagínense que ustedes viven en un municipio. No sé, quien levanten la mano, ¿quién de ustedes es foráneo? Que me pueda decir en dónde vive. A ver, Aurora,
y Santiago y Ángel. ¿En dónde viven? Yo vivo en Oaxaca. Muy bien. ¿En qué municipio? Porque hay muchísimos. Sí, en el de Santa Ana, Tlapacoyan, de Ah, región Valles Centrales. qué bonito. Luego vamos por allá. En esos, ya que se puede viajar. Y bienvenidos, aquí los espero, los recibo. Gracias, Aurora. Santiago, ¿de dónde vives? ¿En dónde nos visitas? En mi bonito establo de México, ¿Qué municipio? en Tlalnepantla. Tlalnepantla, Estado de México. Muy bien, ahí hay mucha industria. Ese ejemplo igual nos sirve. Y Víctor, Bueno, yo soy de Guadalajara. Bueno, ahorita sí vivo en el distrito, pero sí soy foráneo, soy de Guadalajara. de Guadalajara, el municipio de Guadalajara, la capital de Jalisco. No, soy de Zapopan. Bueno, vivo en De Zapopan. Zapopan. Ok, muy bien. Qué interesante. Bueno, estoy en un proyecto para el gobierno de Zapopan y haciendo un proyecto sobre análisis de inclusión financiera y fintech. Se va a promover por ahí. Y de hecho ya es el gobierno de Zapopan promueve mucho el emprendimiento y las empresas, ¿no es así? Sí, es como el más moderno de Guadalajara. Sí, el Silicon Valley de México. Jucari, ¿de dónde nos visitas? Yo soy de Guanajuato, capital. Muy bien. Guanajuato, Guanajuato. Bueno, ahí también hay actividades económicas interesantes. Muchas gracias. Entonces, piensen en la actividad económica que conocen de su municipio, ¿no? Un gobierno municipal, nos dice en este ejemplo, está interesado en impulsar el desarrollo de una actividad económica mediante el emprendimiento, el número de empresas. Por un estudio previo, se sabe, por supuesto, que entre mayor competencia, las empresas pues producen menos, ya sea productos o servicios, y crecen más lentamente porque la cuota del mercado se reparte, ¿no? Entre las empresas. Entonces, el crecimiento va siendo cada vez menor cuando hay competencia, grande competencia. Entonces, por ese estudio previo, se sabe que cuando hay N empresas en un año, el crecimiento de cada empresa, el crecimiento G de cada empresa es de 600 menos 30N, donde N es el número de empresas completas. Aunque yo sea una empresa, una de las N, mi crecimiento está determinado por cuánta competencia hay alrededor. Por ejemplo, yo creo que les había comentado que vendo elotes en el metro Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántos vendedores de elotes hay alrededor, estará mi crecimiento de mi empresa, de mi microempresa. Entonces, este crecimiento, el crecimiento G de cada empresa, ¿no?, está dada por 600 menos 3N. Nos preguntan, ¿qué número de empresas conduce al máximo crecimiento de la industria? Entonces, en el agregado, ustedes van a ver en de micro a macro, la macro neoclásica con fundamentos micro neoclásicos se suman, ¿no? Las funciones se suman y entonces tendremos N empresas que crecen en la misma función. Ajá. En nuestro PIB, ¿no? De la industria va a ser N por G. ¿Están de acuerdo?
¿Hasta aquí dudas sobre la interpretación económica? G de PIB. Como después ustedes lo van a ver. El crecimiento del PIB. Que necesitamos crecer a más del 4%. ¿No? Vamos a ver cuántas empresas se necesitan para maximizar el valor del crecimiento y eso lo podemos también después calcular, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar para obtener los máximos, recuerden que es encontrar puntos críticos y después ver la naturaleza de los extremos. Entonces, derivamos nuestra función de crecimiento de la industria respecto de número de empresas. Entonces, vamos a... Sí. Perdón, ¿qué había dicho que era GDP? El crecimiento del PIB. Okay. Vamos a ponerle otro nombre. ¿Qué quiere? Crecimiento, C es de costo, W. Ajá. Entonces es nuestra función W que depende de N, el número de empresas. Pero W es el crecimiento de la industria. El crecimiento de la industria, pues depende de cuántas empresas hay en la industria. Y cada empresa crece a una cierta función de crecimiento individual. En el agregado, N por ese crecimiento individual es nuestra función, ahora llamémosle W, del crecimiento de la industria. ¿Sí? Para maximizar entonces, u optimizar, la función W, que es el crecimiento, lo que estamos buscando es cuál es el máximo crecimiento de la industria con una cierta cantidad de empresas, ¿no? Es decir, estamos buscando N que maximiza a W. Y entonces, para optimizar W, lo primero que tenemos que hacer es, paso 1, derivar nuestra función W. Paso 2, igualar a 0 nuestra W. Paso 3, encontrar N que tal que W, tal que la primera derivada es 0. 4, verificar con la segunda derivada, encontrar W. Y entonces, si vamos a encontrar ese N específico, evaluar en la segunda derivada y ver que si es máximo o mínimo o punto de inflexión. ¿Sí? ¿Quedan claros los pasos que hay que hacer? Optimizamos derivando, ¿sí? Sí, maestra. Ok, entonces la derivada de nuestra función W, ¿a qué es igual respecto a N? 600 menos 6N. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, maestra. Este es nuestro primer paso. El segundo paso es igualar a 0. Entonces 600 menos 6N queremos que sea igual a 0. Es decir, cuando nuestra pendiente, que recuerden la derivada, es la pendiente de la recta tangente a una curva. Entonces estamos buscando las pendientes con la función derivada, pero ahora le igualamos a 0 y encontramos ahí donde la pendiente de la recta tangente es 0, por lo tanto puede ser máximo o puede ser mínimo. Entonces vamos a buscar que N cumple con o hace que la primera derivada sea igual a 0.
Entonces despejamos n y entonces ese es el paso 3, encontrar n tal que la primera derivada es igual a 0 y entonces n es igual a menos 600 entre menos 6. ¿Están de acuerdo? Sí, Y entonces n, ¿a qué equivale? ¿A qué es igual? a 100. 100. Entonces ya encontramos una cantidad de empresas tal que hay un extremo de la función. No sabemos si es óptimo, es decir, si es máximo o si es mínimo o qué. Entonces, para verificarlo, en el paso 4, volvemos a derivar. La derivada de segundo orden de nuestra función de crecimiento de la industria es la derivada de la primera derivada. Entonces, si ya tenemos esta, la derivamos. ¿Y cuánto es la segunda derivada? Menos 6. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Evaluamos. Ahora evaluamos en nuestra n. Y bueno, como la segunda derivada nos salió siempre una función constante, pues esto va a ser menos 6 siempre. Y es menor que 0. Entonces, para acordarnos, hacemos lo del guasón. Cuando están los dos negativos, está triste y entonces es un máximo. Y como nuestra función no depende de x, es un máximo global. Entonces, n igual a 100, en n igual a 100, la función tiene un máximo global o absoluto. Es decir, hemos encontrado en términos de la economía, ¿no? Si hay en empresas, es decir, si la industria tiene 100 empresas, el crecimiento industrial es máximo. O sea, ¿cuántos competidores tengo que tener, ¿no? Para que nos vaya bien a todos los que vendemos elotes. O en su caso, en sus municipios, se pueden preguntar, bueno, ¿cuántas empresas tengo que fomentar para que crezcan suficientemente? Después de eso, ya no crecen al mismo ritmo. Y es lo que pasó también con Uber. No sé si ustedes vieron eso, ¿no? Hay una cierta competencia y entonces hay un crecimiento de cada conductor, pero va decreciendo conforme se incrementa el número de conductores hasta un punto máximo y a partir de ahí decrece y ya no es rentable, ¿no? Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? No, maestra. Por mi No, parte, Ok. ¿No? A ver, si yo entonces les pregunto, ¿cuándo el crecimiento cuándo el crecimiento de la industria aumenta? O sea, ¿cuándo voy a tener tasas de crecimiento positivas? Y cuándo el crecimiento es menor que 0, decrece mi industria. ¿Qué tendríamos que hacer? ver los intervalos en los que es creciente, ¿no? Para poder decir, Sí, adelante, adelante. Pues podría ser de 0 a 100. Es creciente. de 0 a 100 es Y creciente, de es 100 en positivo. adelante es decreciente. Exacto. Sí. Opino lo mismo. Lo que habría que hacer, o sea, sí lo encontraron, ya lo tienen muy bien.
La idea es que si no sabemos cómo se comporta, porque en este caso tenemos una parábola y ya la sabemos hasta graficar con 3 puntos, ¿no? El vértice y 2 puntos a la altura del foco, y ya con el vértice sabemos que de un lado crece y del otro lado decrece. Pero si nuestra función fuera más complicada, que después vamos a ver otro ejemplo, lo que hacemos es la primera derivada, la ponemos mayor que 0 y entonces encontramos las condiciones que la cumplen, y por otro lado menor que 0 y encontramos los intervalos o las condiciones que lo cumplen. ¿Sí? Bueno, a ver si es cierto. Vamos a hacer este otro ejercicio ahora, ya sea individual o en equipos, antes de pasar a los siguientes y seguir haciendo ejercicios cada vez más complicados. Igual de fáciles, pero que aparentemente así muy feos, pero es lo mismo. No se asusten nunca con ningún monstruo. Este ejemplo, ahora lo que tenemos da duraznos, de una cierta variedad de duraznos, con un número que depende de cuántos árboles haya, porque entre más árboles, los nutrientes de la tierra se van repartiendo. Está Ricardo y sus rentas diferenciales de la tierra. Pero bueno, lo que nos dice este ejemplo es más o menos lo mismo. Y nos dice, cuando hay n árboles por hectárea, el promedio de duraznos por cada árbol es de 840 menos 6 n para una variedad particular de durazno. ¿Qué número de árboles n, cuántos árboles n, permite tener la producción máxima de duraznos por hectárea? Entonces, es muy similar a lo que teníamos con las empresas en una industria, pero en este caso tenemos árboles que producen cierta cantidad de duraznos de acuerdo con la cantidad de árboles que hay a su alrededor. Ajá. ¿Están listos? Sí, maestra. Entonces, nos vamos a poner en grupos y les damos 2 minutos. ¿Les parece bien? No se vayan. ¿Qué se van? Sí, está bien. Bueno, somos... Derivar. ¿Qué derivo? Bien. ¿Qué derivo? La primera derivada de la función de costo. Muy bien. Ajá. Entonces ya tendré el costo marginal. Y después con esa derivada, que es el costo marginal, ¿qué hago? Ver para qué valores da un máximo y un mínimo. Bueno, más bien, ¿Sigue? ¿En qué intervalos es creciente, no? ¿Todo el tiempo? O sea, si decimos que son siempre crecientes. Sí es. Así es. Es justo eso lo que estamos buscando. ¿En qué intervalos es creciente nuestro costo? Y entonces, pues ahí saber cuánto tenemos que invertir o algo, alguna decisión así. Ajá. Entonces, vamos a hacer. Tenemos nuestra función de costo, que dicho sea de paso, es un ejercicio de libro medio mañosito. Podemos hacer 2 cosas. La cosa muy rápida, bueno, el camino muy rápido, pero no van a ver qué está pasando. Y el largo, que ahí sí vamos a ver qué está pasando. Ajá. Entonces, lo voy a hacer primero por el corto y después por el largo.
¿Va? Entonces, pónganme atención, por favor. Primero, tenemos nuestra función de costo, camino corto. Recuerden de del cuento de Caperucita con Moraleja. Siempre hay un camino corto y un camino largo. El camino corto a veces es tenebroso y te puede perder, ¿no? Pero el largo es seguro, aunque es muy tardado, ¿no? Entonces hay que saber elegir también cuándo el camino corto es mejor y cuándo el camino largo es mejor. Entonces, camino corto, c de x es igual a esta función que vamos a reducir y observar algebraicamente. 6, vamos a reducir esto distribuyendo, entonces tenemos 6 más 2x cuadrada más 8x, ¿están de acuerdo? Entre x más 1, si no están de acuerdo, manifiéstense, si no, sigo. Bueno, voy a seguir. Esta función de costo es una función de operación, solo se multiplica. Es una función de costo, perdón, es una función cociente que ustedes vieron seguramente en Introducción a los Métodos Cuantitativos, cómo resolver funciones o reducir funciones que son cocientes, ¿no? ¿Vieron el método de la división sintética? O sea, los enseño rapidísimo. Bueno, lo repasamos, ¿por qué? Porque seguramente ya lo sabían. ¿Sí? A ver, levanten la mano. A ver, díganme quién, levante la mano o pongo una palomita, mejor la palomita. ¿Quién sí sabe hacer utilizar el método de la división sintética? Ese simbolito, ese vaya más rápido. No veo palomitas. ¿Nadie sabe aplicar el método de la división sintética que utilizamos para los números? Ajá, pongan un touch si no. Porque si no, siento que estoy hablando sola. Ok, gracias, Grecia. Ok. Sí, Miguel Ángel. Gracias, Fernando. Vale, entonces 16 más o menos se acuerdan o no se acuerdan. Y uno sí. Bueno, por amor a todos estos 11, más de 11, los vamos a hacer. Así es que nos disculpa un poquito quien había puesto que sí. Entonces, vamos a recordar de la primaria. El método de la división sintética viene de la primaria. Y entonces dijeron, a ver, si queremos dividir 7 entre 3, ¿qué hacemos con el método de la división sintética? Ya que nos enseñaron a multiplicar y nos dejaron sin recreo, a los que tenemos mala memoria y sufrimos y todo, y dijimos, voy a ser profesora de matemáticas y nunca los voy a traumar. Pues así, ay, perdón, ya me desvié en mi recuerdo, pero después de que nos enseñaron a multiplicar, nos enseñaron a dividir. Y cuando estábamos dividiendo, podíamos expresar 7 entre 3, así, o 7 entre 3, así, o bien con hacia allá vamos, Oriel, con la galera, ¿no? Entonces decíamos, pues 7 lo metemos en la galera o dentro de la casita y ponemos 3 el denominador afuera y entonces buscamos un número que al multiplicarlo por otro nos dé muy cercano al que está dentro sin pasarse. Es decir, vamos a buscar un número que al multiplicarlo por 3 se acerque a 7 sin pasarse. ¿Cuál es ese número?
de acuerdo a cuando ya nos aprendimos las tablas de multiplicar de memoria, pues 3, ¿no? Ah, no es cierto, ¿ya ven cómo no me las aprendí? 2. 2 por 3. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Ya saben, ya me agarraron la idea. Bueno, 2 por 3 es 6, entonces poníamos menos 6 y sobra 1. Y entonces decíamos, ah, pues 7 entre 3 es igual a 2 más el residuo, que es 1, entre nuestro denominador. 2 más 1/3. Y ya se acabó. Ahora, ese es el paréntesis de recuerdo. Recordando los años mozos. Ajá. Ahora sí, ya aplicándolo, la división sintética, entonces es a tomar el polinomio y ordenarlo de mayor a menor grado, y entonces tenemos 2x cuadrada más 8x más 6 dentro de la galera y ponemos el denominador afuera. Y entonces empezamos nuestro algoritmo de la división sintética. Y dice, ¿qué número? ¿Por qué número o variable? Pues tengo que multiplicar a esta x para que se acerque sin pasarse a 2x cuadrada. Y entonces sabemos que es 2x. Entonces empezamos el algoritmo. 2x por x es 2x cuadrada. El inverso, sí, es de kinder. No, en kinder les enseñan a socializar. 2x cuadrada y colores y así. Y luego 2x más 1, 2x. El inverso, menos 2x. Y entonces, ok, esto se cancela. Y entonces tenemos 8x menos 2x, 6x. ¿Qué número? Seguimos el procedimiento del algoritmo, ¿no? ¿Qué número tenemos que multiplicar para que nos dé 6x sin pasarnos? 6. Ya, yo reprobé dibujar. Bueno, no hablemos de nuestros traumas. 6 por x, 6x. El inverso, menos 6x. 6 por 1, 6. El inverso, menos 6. Y este 6 que no bajé aquí, pero bajaba de este lado, pues ya nos permite que se cancele. Entonces, el residuo es 0. Ajá. Así es que esta función de costo, esta es por eso la trampa del camino corto, ahí hay un polinomio y como que suena a que se puede dividir, entonces nuestra ecuación de costo en realidad es esta que tenemos aquí, el resultante, ¿no? 2x más 6. Entonces, de aquí seguimos en el camino corto, que es el moradito. La primera derivada del costo, que es el costo marginal, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A 2. 2. A 2. Y entonces, si estamos buscando cuándo, ¿para qué x? Pues el costo es positivo, pues tenemos que buscar cuándo, ¿para qué x? 2 es positivo y siempre es positivo. Entonces va a ser para todos los números reales, pero estamos en una situación económica, por lo cual estamos hablando solo de las partes positivas y entonces hemos demostrado por el lado corto que efectivamente X positivas para X crecientes, el costo es creciente. Ajá. Entonces, esta función que se veía aparentemente fea, ¿no? Es bonita, es una función lineal de nuestras favoritas en economía. Camino largo. Voy a borrar el recuerdo de nuestra infancia. Y entonces, para que vean que sí se utilizaba, regresan con su profesora de matemáticas del kinder o de la primaria, dicen, ay, sí, estoy en la carrera de economía y sí utilizo lo que usted me enseñó. Muchas gracias. Va a sentir bonito. Camino largo, entonces. Ahora lo vamos a hacer con azul. Camino
largo. Para el camino largo, pues tenemos que nuestra función sigue siendo esta. Vamos a acomodarla, 2x cuadrada más 8x más 6, pero no importa si la tenemos así o como la tenemos originalmente, entre x más 1. Lo que tenemos que hacer es derivar, ¿no? El camino largo es derivar. Ay, espérenme, está tocando un gatito. Déjenme. A ver, deriven, por favor, ¿cómo lo tienen que derivar? Ya. Jorge, ¿qué pasa si hay residuos? Si hay residuo, se suma el residuo entre lo que sea. Ahorita vemos eso, pero para no confundir, porque este no es el caso, ahorita continuamos. Tengo dos tareas pendientes, una explicar qué pasa si hay residuo y la otra de la curva, me parece que había hecho Miguel Ángel. Antes. Tengo una duda. Hay que darle valores a la gráfica. Ok. Ok. Ajá, la derivada. Tengo dos dudas. Ok. Ahorita, a ver, ahorita las juntamos, Miguel Ángel. Vamos escribiéndola y si me ayudan los ayudantes a escribirla. Efectivamente, la derivada va a ser 2, ¿no? Que es lo que hemos encontrado. Pero el paso, por eso decíamos que era paso largo, porque pues tenemos una división, un cociente. Ay. Tenemos un cociente. Ah, caray. Esto ya lo pasamos. Esto no. Aquí estamos. Tenemos un cociente y entonces sabemos que si tenemos una función, ok, caray. Paréntesis, f igual a u entre v, la derivada es igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Ustedes resuelven mediante esta forma la derivada de acá y van a llegar a lo mismo, ¿no? Pero, ¿quién la hizo? A ver. ¿La hacemos o me creen o ya la hicieron en lo que abrí? ¿La hacemos o no? Le creemos, Díganme. maestra. Bueno, entonces es 2 y ya estuvo bien fácil, ¿no? Entonces, para toda X. Si grafican esta, también en GeoGebra o esta, va a ser esta misma. Entonces, ahí se va a ver. Bueno, pensé que se les iba a complicar un poquito más, pero me da gusto que haya sido igual de fácil. Ajá, es lo mismo, pero el camino largo era derivar mediante la derivada de un cociente, que quería que lo practicaran, pero si ya lo han practicado con Santiago, está perfecto. A ver, ahora sí. ¿Qué pasa si un polinomio tiene residuo? Y después anotas, Miguel Ángel, tus preguntas, porque ya perdí en el chat las anteriores. Vamos a hacer un ejemplo. Déjenme ir a uno más o menos sencillo de libro para hacer un polinomio con residuo. Muy rápido.
y no inventarlo. Luego si lo invento, puedo complicar demasiado. Y voy a borrar también todo para que no se confunda. A ver, pónganme atención porque se van por alguna cosa y luego regresan y van a ver todos los rayones, van a decir, ¿y ahora qué pasó ahí? Así es que para que no los agarre en curva, vamos a hacer el siguiente ejercicio muy rápidamente. Tenemos 5x a la quinta más 3x cuadrada más x menos 4 entre x más 3. Por el procedimiento de el algoritmo de la división sintética, vamos a tener 5x al cubo más 0x a la cuarta más 0x al cubo más 3x al cuadrado menos 4. Todo esto entre x más 3. Me voy a ir tantito rápido porque eso seguramente ya lo vieron. Entonces, esto es 5x a la cuarta y aquí va a ser menos 5x a la quinta menos 15x a la cuarta. Ajá. Y esto se cancela, queda menos 15x a la cuarta. Tenemos que poner menos 15x al cubo para que al multiplicar menos 15x al cubo por x me dé más 15x a la cuarta. Y después por el 3 me da menos por menos más, perdón, menos por menos menos contrario más 15 por 3. Profesora, creo que le faltó más X. ¿Dónde? En la división. Es que tiene más 3x cuadrada menos 4. Y no está el X. En Sí. X. Es X. Ok, sí, ya vi dónde. Más X menos 4. Así, ¿verdad? Gracias. Bien. Entonces estamos en el 15. Menos 15x al cubo por 3 es 45. El signo contrario es más 45x al cubo. Esto se reduce, quedan 45x al cubo y bajamos el 3x cuadrada. Vamos a multiplicar por 45x cuadrada para que nos dé un cubo. Entonces, el inverso que nos va a dar es menos 45x cúbica y luego más 45 por más 3 y luego el inverso, ¿no? 45 por 3 son 135. El inverso es menos 135 de x cuadrada. Esto se reduce y lo que tenemos es menos 132 x cuadrada más x. Y vamos ahora a multiplicar por menos 132. Menos 132 por x. Es menos 132x, perdón. Menos 132x por x menos 132x cuadrada. El inverso más 132x cuadrada. Luego menos 132x por 3 positivo es 406 negativo. Entonces el inverso es, a ver, menos por más, menos. El inverso, más. Ajá. Entonces es más. ¿Qué habíamos quedado?
132 por 3 son 406. X. Sumamos y nos quedan 407X. Multiplicamos ahora más 407X. Voy a seguir de este lado más o menos lo que podríamos pintar abajo. Bueno, si nos Maestra, cabe. una pregunta. Sí, ¿El 406 de dónde salió? de 132 por 3. ¿Pero no es 396? No sé, a ver, ayúdenme a multiplicar porque ya ven que reprobé. Sí, a mí también me da eso. A mí- sí, a mí también me da 132 por 3. Ah, sí, 396. 396. Gracias. 396. Entonces nos queda 397. Y multiplicamos ahora nada más por 397. Ajá. Entonces, a ver, ahora sí, ayúdenme. 397 por X es 397X, el inverso menos 397X. 397 por 3 ¿son qué? ¿1188? 1191. Entonces, más por más contrario, menos 1188. Ajá. Esto se reduce y nos queda este residuo. Ajá. Ah, no, todavía hay que restarle el menos 4. Entonces, menos 4. Menos 4 menos 1188 nos queda de resultado final menos 1192. ¿Sí? Ahí verifíquenme, por favor. ¿Sí? ¿No es menos 1190? Bueno, a mí el resto me da menos 1195. Porque es 1188 menos 4. Menos 1188 por Ah, menos sí, sí, es 4. menos 1192, perdón, sí. Ajá. Porque estamos multiplicando 397 por 3 y eso más por más contrario, menos, nos da menos. Profesora, pero a mí 397 por 3 me da 1191. 1191. Ajá. Y igual a mí. Ay, ya ven. Entonces con el resto ya sería 1195. Ok. Entonces, ¿por qué me habían dicho que sí? 1191. Y entonces, menos 4, 1195. Ok. La idea es que sale un residuo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si sale un residuo? Entonces, si sale un residuo, esto, ¿cómo se escribe? Se va a escribir como mi polinomio resultante, que es 5x a la cuarta, menos 15x cúbica más 45x cuadrada menos 132x más 397, todo esto, más el residuo entre mi denominador x más 3. Entonces vamos a tener aquí menos 1195. Ajá. Que es como cuando teníamos el 7 entre 3 y entonces 7 entre 3 nos daba 2 más 1/3, ¿no? El residuo era 1 y el 3 es el denominador que se mantiene. Entonces, así igualito, cuando ustedes veían seguramente con Enrique López Santiago, la división de polinomios, pues si no son exactas, si no se puede hacer productos notables, cancelar algo, cosas así, y hacen la división sintética y hay un residuo, porque no es exacta,
Entonces se escribe manteniendo esta parte. ¿Resolví esa duda, Jorge, de qué pasa si hay un residuo? Sí. Ok. Bueno, todo eso era por el camino corto de la división sintética. De lo que estamos haciendo. Voy a borrar todo. Tienen unos segundos para tomarle screenshot si es que lo quieren hacer. Dudas sobre lo que estamos haciendo, que es el análisis marginal, en este caso, que es identificar cuándo la función crece, cuándo la función decrece, o bien, si analizamos la función marginal, derivamos la función marginal y vemos dónde la función marginal crece y decrece. ¿Dudas hasta aquí de la aplicación de derivadas al análisis marginal? Maestro, yo tengo una duda, pero es respecto a la tarea. Bueno, nada más es cuando dice la interpretación física, o sea, es nada más interpretarla, o sea, Sí, o sea, así como cuando les dije n igual a 100, ¿qué son? Empresas. Entonces, 100 empresas maximizan la producción de la industria. Eso es lo que quiero, que traduzcan a lo real, a lo ok, gracias. ¿Quién más? Miguel Ángel, tus dos dudas, entonces me las dices por Telegram. ¿Es sobre esto? Si la podemos resolver ahora, Profesora, mejor. Sí, yo tengo Jorge. una duda. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esto a lo tangible, a lo real? ¿Cuál esto? El resultado que nos acaba de dar de 5x a la 4. Ah, bueno, esta es una función polinómica en donde pues depende de tu ejercicio. Ahorita hicimos uno súper abstracto, por eso les dije, pónganme atención porque no, esto no va a ser un paréntesis y no tiene que ver nada con lo que estamos haciendo de derivar, sí con lo que hicimos de la división sintética, por eso lo sacamos. Ajá, pero ¿cómo interpretamos una ecuación polinómica? Pues el comportamiento del costo respecto de X, ¿no? Aumenta y disminuye dependiendo esta función que se expresa ahí. Y generalmente va a ser así. Por ejemplo, ahorita vamos al último ejercicio de la sesión que habla de la utilidad máxima y sabemos cómo se comportan los costos. Y los costos, vean que tiene cúbico y cuadrado en X. Es simplemente una relación que hay entre los costos donde los cuadrados y los cubos acentúan los cambios. Es decir, si un cambio en X es, o X vale menor que 1, 0.01, el cuadrado es aún más chiquito. Entonces lo acentúa. Y el cubo, de nuevo, si es 0.1, ¿no? El cubo sería, el resultado de un cubo de 0.1 sería 0.001, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con los cuadrados, con los cubos, con toda una función polinómica, sigue siendo un comportamiento de los costos, en este caso, respecto de nuestra producción, pero es cada vez muy chiquitito, ¿no? En lo infinitesimal, es lo que utiliza la teoría marginalista, márgenes muy pequeños. Supongamos que son costos respecto de las horas trabajadas, ¿no? Que me tienen que pagar a mí y que yo les digo, pero me vas a pagar infinitesimalmente. Es decir, si yo te trabajo un minuto más de la jornada laboral, o sea, me vas a pagar esa fracción. Y ya, y si me tardo en la fila para checar, me vas a pagar eso, ¿no? O sea, a lo que se refiere, digamos, la interpretación, si nos queramos poner muy estrictos e interpretar todo hasta los cuadrados, pues es
que un cambio o una variable que es menor que 0 se hace cada vez más chiquita, o si es mayor que 0 se hace cada vez más grande, como es 1 o 2 al cuadrado o 2 al cubo, ¿no? Se potencian, por eso la potencia, se potencian esos valores de las horas, ¿no? Entonces, si yo te trabajo una fracción muy pequeñita, me vas a pagar también una fracción muy pequeña. Pero si yo te trabajo 3 horas más, me vas a pagar mucho más, ¿no? ¿De qué depende? Pues del coeficiente que aparezca ahí, ¿no? Pero esa más o menos sería la idea de estar interpretando qué pasa con una variable cuando se eleva a una potencia. En el caso de lo que les estoy pidiendo interpretar son los resultados. ¿Qué valores hay mayores que 0, menores que 0? ¿Es posible que haya, digamos, horas negativas? Pues no, y entonces ustedes dicen, pues esto no tiene sentido, no tiene interpretación económica, no tiene una interpretación real en física, en términos de lo que nos interesa, que es la carrera de economía, ¿no? En matemáticas, los números negativos no tienen ningún problema, pero en economía nos estamos fijando en números específicos y eso es lo que me interesa que estén pensando, que piensen. Me interesa que piensen mucho más que hacer algo mecánico. Cuestionen qué está pasando ahí. ¿Qué pasa cuando decimos que los costos en el ejercicio previo, los costos son siempre crecientes? Pues es una función de costo lineal, ¿no? Y ¿qué significa que me está diciendo aquí X mayor que 0? Porque si nos pasamos en X negativas, también la pendiente es creciente. Los costos aumentan, aunque pase de -8 a -7. Pero no tiene sentido hablar de -8 horas, de -7 horas o de -7 sillas y -8 sillas, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos esta condición cuando hablamos de economía, ¿no? Mostramos que los costos son siempre crecientes para cantidades de producción positivas, Profesora, ¿no? y por ejemplo, en esta parte, si hubiera una disminución de costos, por ejemplo, no sé, se mejoran los métodos, los medios de producción y se reducen costos. Pues entonces decimos, ¿cuándo, a partir de qué momento ya los costos decrecen? Y entonces ahí ya tienes justo eso, cambio. Ustedes van a ver justo en macroeconomía funciones de costo, y vamos a ver ahorita funciones de costo como esta, que baja, ¿no? Decrece en algunos intervalos. De hecho, un buen ejercicio sería que identifiquen cuándo los costos crecen y cuándo los costos decrecen en esta. ¿Se las dejamos de tarea? A ver si hay dudas. Tarea moral si quieren, porque ya sé que no les gusta hacer tarea. ¿Sí? A ver, tarea moral. Si le entregan, tienen una décima extra. Si no, no pasa nada, por eso es moral, ¿no? Si la hacen, les ayuda. Si no la hacen, no les ayuda. Encontrar, apúntenlo por favor, ¿en qué valores de X el costo crece y en cuáles valores de X el costo decrece? Con las derivadas. No lo vayan a meter a la función de GeoGebra o al Wolfram o a algún graficador y digan, y aquí baja y me pongan los intervalos, ¿eh? Ponen las derivadas, hacen la desigualdad, todos los intervalos, por favor, y encuentran esos intervalos de X para los cuales la función crece y la función decrece. Pueden también encontrar dónde el costo es máximo, dónde el costo es mínimo. Nada más de la función de costos, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Vale.
Sí, maestra. Entrega moral. Si no la hacen, no vale, no les afecta, pero si la hacen, les cuenta a favor. ¿Va? A ver si eso resuelve la duda que me plantean. ¿Qué pasa si decrece? Pues en esta hay una sección donde decrece, sí. Mejora la tecnología y luego se saturan y ya en vez de que incrementen la productividad y disminuyan los costos utilizando máquinas, pues ya se ponen a ver Facebook y disminuye la productividad, aumentan los costos. Algo así pasa, ¿no? Entonces las funciones de costos bajan y suben dependiendo del comportamiento de los trabajadores, ¿no? Trabajan muchas horas, empiezan a especializarse, ustedes estudian y ya después de 15 minutos a agarrar valor, de bien activos, así entendiendo. Y ya pasa de 2 horas, por eso las clases duran máximo 2. Si pasan de 2 horas, ya no se va a trabajar, ¿no? Entonces, se les quema su cerebrito. Ajá. Y hay curvas de eso, ¿no? Entonces, así con el trabajo, los costos llegan a disminuir en algún momento, aumentan primero, luego disminuyen, luego aumentan. Ustedes pueden graficar sus funciones de concentración o no sé, lo que ustedes quieran. Ajá, y ver cuánto les cuesta aprender. De hecho, hay ejercicios después. Si nos avanza el tiempo, porque nada nos quedan 2 clases, vemos eso. Pero lo que quiero proponerles entonces, ya que casi nos queda poco tiempo. A ver. No puedo ver la hora. Pero nos quedan como 5 minutos, ¿verdad? Sí, profe, son 10:50. 10. No nos va a alcanzar el tiempo todo para este ejercicio, pero vamos a intentarlo. Vamos a construir esta función de utilidad dada la función de costos y la función de la función de demanda. Y vamos a maximizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Alcanzar la utilidad máxima, dado los costos y la demanda, ¿no? Bueno, en este ejemplo, muy rápidamente, vamos a hacer este y el otro casi como con los mismos pasos y ya después en la siguiente sesión, con calma, hacemos uno solo y luego el otro solo. Porque el comportamiento de costos es igual para este ejercicio que para el siguiente. Entonces, primer inciso de este ejercicio nos dice que el costo de producir X artículos al mes está dada por esa función, pero que sabe la empresa que cuando se produce una cierta cantidad y en el mercado hay un precio de $6 por cada producto, se vende todo, ¿no? A 6, ¿no? Todo lo que produjo, ¿no? Con ese precio. Entonces nos piden encontrar el valor de producción que tiene que vender y que maximiza la utilidad. Para eso, lo que hay que plantear, pues primero es recordar que la utilidad que dependa de las cantidades, ¿no? Va a ser igual al ingreso en términos de las cantidades menos los costos en términos de las cantidades. Ajá. En este caso, en este ejemplo, primer inciso, tenemos que el ingreso es igual al precio que ya sabemos por la cantidad. Entonces, esto
que tenemos aquí, lo voy a poner con otro color. Esto que tenemos aquí es precio por cantidad. Y los costos, estos que tenemos aquí, pues va a ser menos todo esto que tenemos de este lado. Entonces tenemos menos, denme un momento, que están viendo la parte pequeña. Ok, entonces ahora tenemos 6X, que es el ingreso, menos todos los costos. Y los costos, le vamos a cambiar el signo a todo ya de una vez, ¿vale? ¿Sí o no? Porque es menos todos los costos. ¿Sí? Entonces va a ser menos 1000, menos 6X, más 10 a la menos 3 de X cuadrada, más 10 a la menos 6 de X cúbica. Ajá. Perdón, aquí es menos, porque este más por este menos es menos, ¿sí? ¿Sí me siguen? ¿Estamos bien? ¿No me perdí en nada? No, vamos. Sí, sí, maestra. Sí, decíamos. Ok. Entonces, entonces se cancela algo, ¿no? Este 6X se cancela con este menos 6X y entonces nuestra función de utilidad final, digamos a maximizar, es igual a menos 1000 más 10 a la menos 3 de X cuadrada menos 10 a la menos 6 de X cúbica. Y entonces, esta función es la función objetivo a maximizar. Objetivo. Es la que tenemos que maximizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a pasar al siguiente ejemplo que varía un poquito, pero lo que tenemos que hacer para optimizar o maximizar es encontrar la primera derivada, igualar a 0, encontrar todos los X, X1, X2, X3, los que salgan, que permiten hacer esta primera derivada igual a 0. Creo que nada más van a salir 2, pero bueno. Y después la segunda derivada en cada uno de los puntos críticos para identificar cuál es máximo y cuál es mínimo y cuál es punto de inflexión o con lo que tenga que hacer. La naturaleza de nuestros puntos críticos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí en cuanto al proceso de lo que tenemos que hacer? Nos están pidiendo el valor de la producción X que maximiza la utilidad. Como estamos hablando de la utilidad, construimos la función de utilidad porque nada más nos dan costo y nos dan el precio, sabiendo que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Ya que tenemos nuestra función de utilidad, es nuestra función objetivo, con la cual empezamos a aplicar lo que ya sabemos de derivadas, ¿sí? Vamos a ir con el segundo ejemplo que varía poquito a este respecto. Planteamos todo y regresamos ya a la siguiente sesión para terminar esto y ver optimización de la eficacia. Entonces, ahora tenemos la misma función de costo, la mismita, y ahora sabemos que ya no hay precio determinado fijo, ¿no? Por el mercado, sino que además, ese precio está dado por una función lineal de demanda, ¿no? Esta función de demanda que tenemos aquí. Entonces, nos preguntan
encontrar el precio que maximiza la utilidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es plantear nuestra función de utilidad, que puede ser en términos de las cantidades o del precio, o encontrar la función de utilidad en términos de la cantidad y después, al final, componer, hacer una composición de funciones. ¿Por qué? Porque dada nuestra función, a ver, esto es, ay, me salté una, pero a ver, aquí lo voy a pintar. Dadas nuestras funciones, sabemos que P y X están relacionadas, ¿no? Están relacionadas con funciones de demanda de Marshall o de Hicks. Ajá. Para Marshall, recuerden, X está en el eje de las X y P en el eje de las Y, como aquí está. Para Hicks, tenemos P y X. Ajá. Entonces, digamos que X, en el caso de Marshall, como esta ecuación que tenemos aquí, agarramos una X y vemos el precio, ¿no? En el mercado. Entonces, estamos en esta parte de Marshall. Ajá. Pero, dependiendo de las X, los costos, ¿no? Lo que podemos hacer es, como todos ustedes ya saben con Santiago, es encontrar la función inversa, es decir, X en términos de P, hicksiana, nuestra demanda hicksiana, y entonces ya que tenemos esta de P a X, hacer la composición a los costos, porque los costos dependen de X. Estamos haciendo una composición de funciones. ¿Sí? ¿Esa idea está clara? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a plantear nuestra función de utilidad primero en términos de las cantidades. Y después vamos a hacer la composición para que, dada esta cantidad, podamos encontrar el precio, ¿no? Ya sea aquí, de aquí a acá o de acá a acá. Ajá. Entonces, la utilidad, de nuevo, tenemos que, en términos de X, equivale a el ingreso menos los costos. Eso ya lo sabemos. Esto es igual al precio por cantidad menos los costos, ¿no? Nuestra fracción de costos. Y ahora tenemos el precio, pero el precio en términos de la demanda. Entonces, multiplicamos X por nuestro precio, o P por X. Vamos a poner primero P, que es 12 menos 0.0015X. Y lo multiplicamos por X, ajá, que es precio por cantidad, esta parte de aquí. Menos los costos, que ya sabemos que son menos 1000, menos 6X, más 10 a la menos 3 de X cuadrada, más menos 10 a la menos 6 de X cúbica. Eso es nuestra función de utilidad en términos de X. Lo podemos reducir y entonces tenemos 12X menos 0.0015 de X cuadrada menos 1000 menos 6X más 10 a la menos 3 de X cuadrada menos 10 a la menos 6 de X cúbica. Juntamos las X cuadradas. Esta parte de aquí es 15, 1, 2, 3, es 1.5 por 10 a la menos 3. Y esto es 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces tenemos más 1.0 por 10 a la menos 3. Todo esto por X cuadrada. Ajá. Entonces, esta y esta son signos contrarios, es menos 1.5 más 1.0 y los dos están en los mismos términos por 10 a la menos 3.
Entonces, lo sumamos. Y al sumarlo queda 0.5 nada más, 0.5 por 10 a la menos 3 de x cuadrada. Ajá. Entonces, esto es igual, lo vamos a reducir. Este término se queda igual, que es menos 10 a la menos 6 x cúbica. Ujú. Y luego, este que nos quedó ya de simplificar, el x cuadrada, nos quedó más, no es cierto, menos, porque este es el mayor, menos 0.5 por 10 a la menos 3, que es 0.05. 1, 2, 3, no, 0.0. Me faltó un 0. Así. Ajá. X cuadrada. ¿Sí? O sea, a ver si no los confundí. Espero que no. Este 0.5 que me resultó de restar o de simplificar 1.5 más 1, los dos están por 10 a la menos 3, me queda 0.5 por 10 a la menos 3, y esto es igual a 5 por 10 a la menos 4 x cuadrada. Y entonces el punto del 5 lo estamos recorriendo, como está en el negativo, hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. 4 posiciones, ¿no? Y entonces llenamos de ceros. 1, 2, 3. Es 1, 2, 3, 5. ¿Sí? ¿Sí quedó claro el paréntesis de recordar notación científica a decimales? Sí. Ok. Bueno, ya lo dejamos así. Entonces, ahora es x cuadrada, ¿no? Ahora vamos con las x solitas. Y tenemos 12x más 6. Se suman también y nos queda positivo 6x. Y después los términos independientes, que me parece que nada más está el menos 1000. Esta va a ser nuestra función de utilidad, pero igual dependiendo de x. Después de maximizar y todo lo que hagamos, tenemos que sustituir el precio, es decir, hacer la composición para entonces responder la pregunta. Eso lo vamos a hacer la siguiente sesión. ¿Dudas hasta aquí de qué hicimos para uno y para otro? Hemos construido nuestras funciones de utilidad objetivo. Pero dudas de esta o de esta, ¿y cuál es la diferencia? No, profe. Bueno, entonces seguimos la siguiente sesión con estos dos. Ya va a ser nuestra penúltima sesión. Estamos optimizando libremente, sin restricciones. Y la última sesión vamos a pasar a optimización restringida, que va a ser de mucha utilidad para las clases de micro. Bueno, si no hay dudas, nos vemos la siguiente sesión. Y si hay dudas, ya sea que lo veamos ahorita o me escriben por Telegram con foto y todo, con foto de sus ejercicios, ¿eh? No se vayan a pasar. Y ya vemos la solución de dudas, ¿vale? Nos vemos. Sí, maestra, gracias, buen fin. Gracias, Miss. Buen día. Buen día, maestro. Gracias, profesora.